Bien. Entonces, bueno, les damos las buenas tardes a todos y todas. Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida al Seminario Permanente de Análisis de Textos, tanto a los miembros regulares como a los nuevos participantes el día de hoy. Esta es la última sesión de este semestre 2023-1 y es un placer contar con su asistencia virtual en este foro académico. Les compartimos que este espacio tiene como objetivos reconocer y priorizar el estudio de las lenguas nacionales en estas líneas. Estamos buscando difundir, impulsar la investigación lingüística que se realiza en México y abrir el diálogo con los presentes, con los lingüistas, con los antropólogos, con personas interesadas en el estudio de la diversidad. Resaltamos que este foro incluye formación académica para los estudiantes en sus procesos de investigación y este seminario es coordinado por la doctora Glenda Lizárraga Navarro y por mí del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en apoyo a las actividades que se realizan en el CEA. Les compartimos que esta sesión quedará grabada y editada y la podrán encontrar en nuestra página de Facebook y YouTube. También les compartimos que el registro para las constancias se los mandaremos en este momento y les pediremos que llenen la información en la liga y que al final del año entregaremos las constancias. Muchas gracias y en este momento le doy la palabra a la doctora Glenda Lizárraga. Gracias, Glenda. Gracias, Gaby. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta última sesión del Seminario Permanente de Análisis de Textos del semestre 2023-1. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y recibir invitados tan especiales y tan importantes que nos vienen a enseñar muchas cosas. Yo les voy a hablar un poco de la doctora Telma, para quienes no la conozcan. Brindarles algunos datos, después hablar de la dinámica del seminario y posteriormente pasar a la conferencia. Bueno, pues la doctora Telma Angelina Can Pichabaj es licenciada en Lingüística, egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Es maestra y doctora en Lingüística por la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y Centroamérica, mejor conocido como CIMSUR, de la UNAM, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entre sus temas de interés se encuentra la lingüística descriptiva, la morfosintaxis y la sintaxis de lenguas mayas. También encontramos la documentación de las lenguas de la frontera sur y los estudios de corte lingüístico antropológico. Entre sus proyectos individuales se encuentran el MAM de Unión Juárez, su importancia lingüística dentro del MAM y la familia maya, así como la digitalización de la colección Otto Schumann. Entre sus proyectos colectivos podemos contar documentación lingüística del MAM occidental, hablado en México y Guatemala, la coexpresividad y la multimodalidad en la interacción lingüística en Mesoamérica, que es un proyecto de CONACYT en colaboración con el CIMSUR, la Universidad de California y la Universidad de California en San Diego. La doctora Telma Can es autora de varios artículos y libros, entre los que podemos mencionar Nominalization and the Expression of Manner in Quiché, publicado en el International Journal of American Linguistics en 2021, el libro Las oraciones de complemento en quiché, publicado en 2020 por la UNAM, el capítulo del libro titulado Headless Relative Clauses in quiché, publicado en el libro que lleva por título Headless Relative Clauses in Mesoamerican Languages, que salió a la luz en 2020. Tiene una participación activa en la base de datos del proyecto Documentation of Formal and Ceremonial Discourses in Quiché, en el archivo digital ELAR de la Universidad del SOAS en Londres. Y es autora también del capítulo titulado Quiché, que aparece en el libro The Mayan Languages, publicado en el Reino Unido. Y por último, también es autora del artículo titulado Una mirada a la alternancia de pares incoativo-causativos en quiché, que se puede encontrar en la revista Pueblos y Fronteras Digital, que salió en 2016. Agradecemos la presencia de la doctora Telma Can, nos sentimos muy afortunadas por tenerla aquí presente en el seminario, y antes de darle la palabra les hablaré un poco de la dinámica del seminario. Como ustedes saben, acostumbramos a tener la presentación dividida en dos partes. Al término de la primera parte, además de tomar un breve, bueno, que sirva como descanso, abrimos una primera ronda de preguntas y respuestas. Después continuamos con la segunda y última parte para cerrar igual con una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, pues le doy la palabra a Telma y gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy.
Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que están presentes. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes en el seminario permanente de análisis de textos. Con esto quiero agradecer a las coordinadoras, la doctora Gabriela García y a la doctora Glenda Lizárraga por la invitación que me extendieron. Hoy les voy a hablar un poco sobre los honoríficos en quiché. Este es un trabajo que empecé hace algunos años, no muchos, pero más de un par. Lo suspendí, pero creo que ya encontré un poco de motivación e inspiración para continuarlo. Ah, como ya mencionaron, trabajo quiché. Hoy estoy enfocando más mis investigaciones en el MAM, especialmente el que se habla en el lado mexicano. Y entonces, pues para no olvidarme del quiché, retomé este trabajo. Bueno, no puedo avanzar con esto. Ahí está. Pues bueno, entonces voy a hablar de los honoríficos, que se enfoca un poco más en la exploración y el entendimiento del uso de la segunda persona honorífica en quiché. Por un lado, voy a considerar las reglas socioculturales que regulan su uso y por el otro, también voy a hablar un poco de la codificación en la gramática, especialmente en cuanto a la configuración de los espacios que ocupan dentro de las frases verbales y nominales. Bueno, la porción gramatical va a ser muy pequeña, pero muy interesante también. Pues bueno, en quiché se hace distinción entre la segunda persona ordinaria, que es at, corresponde a tu, vos del español, y plural ish, ustedes. Y la segunda honorífica, singular la o las, usted, y alac plural, ustedes. Y esto voy a ejemplificar en 1 y 2. Por favor, si voy hablando muy rápido, me avisan o si dejan de escucharme o ver. Bueno, en 1, el ejemplo dice, la Shatush Uiwir, llegaste ayer en tu o vos. Y aquí lo que estoy marcando es este uso de at que está en el complejo verbal, ¿sí? Ese verbo Shatush, llegaste, tiene la marca de completivo, luego esta segunda persona y luego us, llegar aquí. En 2 tenemos la shulkulaiwir, llegó usted ayer. Solo estamos cambiando la persona ordinaria honorífica y ahora podemos ver que el verbo ur ahora solo tiene el tiempo aspecto completivo y la segunda persona es la y se marca mucho después del verbo. Eso es en términos generales de lo que voy a hablar hoy. Ahora, ¿cuándo se usa eso? ¿Quiénes lo usan? ¿Qué pasa cuando no se usa? Son algunos de los aspectos que quiero abordar en esta presentación si me da tiempo. Bueno, el resto de la presentación va a tener las fuentes de la fuente de los datos. Voy a hablar un poco de eso de manera muy general. Información también general sobre el quiché. Un poco sobre el contexto de los honoríficos. Y luego pasaré ya a ver los pronombres de segunda persona en quiché para finalmente presentar algunas conclusiones preliminares. Bueno, la fuente de los datos. Pues los datos que uso para este estudio vienen principalmente de 2 fuentes. La primera fuente consiste en una colección de textos de alrededor de 20 horas, bueno, un poco más realmente, de textos grabados como producto de varios proyectos de documentación sobre varios temas. No me da tiempo a hablar de esto, pero tengo textos sobre el uso ordinario de la lengua, cuentos, chistes, pero el proyecto principal es sobre el uso formal y ceremonial de quiché, de discursos. Y bueno, la segunda parte, creo que muy importante también, consiste en datos que vienen de entrevistas y de la convivencia con la comunidad de hablantes. Los datos que yo uso vienen principalmente de 2 municipios,
Santa Lucía Utatlán y Nahualá del departamento de Sololá, Guatemala. Aquí tengo un mapita, solo quiero mostrar eso porque en quiché, el quiché suele tener mucha variación, y aunque estos dos municipios, Santa Lucía Utatlán y Nahualá, pues realmente están muy cerca, les divide únicamente una montañita. Sin embargo, puede haber mucha diferencia, y justamente las reglas sociales del uso del honorífico son de alguna manera distintas. Sin embargo, los datos gramaticales son iguales. Creo que ese es un dato relevante. Bueno, algunos datos sociolingüísticos. El quiché es un idioma con un poco más de 1 millón de hablantes, con base en el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala del 2018. Es la segunda lengua indígena con más hablantes en Guatemala. Bueno, el quiché también se habla en algunos lugares de México, principalmente en Campeche. No tengo todos los datos y no he realizado estudios del quiché que se habla en el lado mexicano, pero pues me parecía relevante mencionar eso. En Guatemala se habla en 81 municipios de 9 departamentos. Ahorita ya les voy a mostrar un mapita en donde se ve la extensión geográfica de los hablantes del idioma. Y lingüísticamente se han identificado 5 regiones dialectales por Kaufman, que son el centro, oriente, occidente, norte y sur. Los datos que voy a presentar ahora vienen de la región occidental. Bueno, este es el mapa de Guatemala que ven acá, y lo que está en verde es el mapa, es el área geográfica que ocupa el idioma quiché. Entonces, como vimos ahí arriba en el mapa, voy a regresar allá. Esta es Santa Lucía Utatlán, y lo que se ve ya en celeste en la parte inferior derecha es el lago de Atitlán. Entonces vemos esto acá, que pues estos municipios que trabajo están cerca del lago. Entonces es una porción muy pequeña de donde vienen los datos. Sin embargo, mucho de eso se puede generalizar hacia otros municipios, pero no a todos. Y en este punto me parece interesante mencionar que también hay variantes o municipios que no usan este registro. Entonces hay uno solo, que es lo que correspondería al tú o el vos. Y no voy a hablar más sobre eso porque eso no quiere decir que no hayan maneras de expresar cortesía, respeto y todo lo demás. Simplemente que no se hace en la mayoría de los pueblos. Muy bien, ¿qué pasa con la transmisión del idioma? Bueno, realmente a las nuevas generaciones su transmisión no es regular. Es decir, en algunos lugares sí se da, pero en muchos casos ya no se está dando. Pero debido a que en las familias los adultos sí hablan en quiché y lo usan entre ellos mismos, pero no se dirigen a los niños en quiché. Entonces lo que resulta es que los niños son hablantes pasivos. Entonces tienen ahí el conocimiento. Cuando se les habla, entienden, generalmente responden en español, pero pues con un tiempo de práctica los niños activan ese conocimiento, y lo digo porque lo he visto en muchos casos. Es muy interesante, pero tampoco voy a hablar mucho de eso el día de hoy. Hay educación bilingüe en el sistema nacional, pero no en todas las escuelas se emplea el quiché. Por múltiples razones: falta de preparación del personal docente, falta de materiales, de voluntad o de aceptación de parte de los docentes o de los padres de familia, etc. Y se usa también en otros centros de servicio público. Ahora, con todo esto se ve una pérdida de la lengua. Y con esto también se pierden varios aspectos lingüísticos, discursivos y poéticos.
Y entonces varios aspectos que se reflejan a través de estos elementos también se pierden. Entonces yo creo que uno de esos es el uso del honorífico en varios contextos, pues que ya no es común ver. Ahora voy a pasar un poco a mencionar algunos rasgos tipológicos del quiché que van a ser relevantes, aunque probablemente no podamos ver muchos detalles al respecto. Voy a mencionar, el primero es que es un idioma con marcación en el núcleo. Esto lo muestro en 3, en donde tenemos una frase verbal. ¿Llegaste ayer? Tenemos, como ya expliqué en el ejemplo 1, un verbo que tiene la marca del sujeto dentro del complejo verbal. Y en 4 tenemos un sustantivo poseído y la posesión se marca en el sustantivo posesivo, como en este caso, en donde la marca de posesión, la marca de la segunda persona, se da antes como un prefijo antes del sustantivo. Bueno, es una lengua de alineamiento ergativo absolutivo. Se manifiesta tanto en la morfología como en la sintaxis. ¿Qué quiere decir esto? Que los marcadores absolutivos, o que en la literatura maya se le llama también juego B, se usa para marcar objeto transitivo y sujeto intransitivo. Entonces es el mismo elemento que se usa para codificar O y S. Y los marcadores ergativos o juego A se usa para marcar el agente o sujeto transitivo. Bueno, la promoción de un agente requiere de la intransitivización de los verbos a un pasivo o antepasivo. Más adelante voy a ejemplificar esto. Bueno, entonces eso es en términos generales, algo de información sobre la lengua. Y ahora vamos a pasar un poco a ver la cortesía verbal, que lo presento acá de manera muy general, como un contexto en donde se pueden encontrar los honoríficos. Bueno, la cortesía y verbal, el paréntesis es mío porque pues generalmente se le llama cortesía verbal, creo que eso es un poco discutible. Es un comportamiento que se expresa a través de varios recursos multimodales, es decir, a través de la lengua oral, a través de gestos, a través de la lengua de señas, etcétera, que pueden ser positivos o negativos y se pueden manifestar por medio de formas gramaticales, ya vamos a ver algunos ejemplos, a través de honoríficos, y probablemente hay otras formas de marcarlo. Ahora, según Gion, también se dan en varios contextos, pero se resaltan 3. Cuando se dan las gracias para pedir algún favor y para rechazar una petición o un ofrecimiento. Bueno, las formas gramaticales en español, Serrano 2000 nos da algunos ejemplos y bueno, esta presentación no es sobre el español, pero creo que es lo más cercano que tenemos y me parece relevante presentarlo. Serrano nos dice que puede marcarse a través de varias formas gramaticales sin que éstas sean a través del uso del pronombre, que en español también existe el registro. Esta oposición de formal u honorífico ante el trato ordinario. En el ejemplo 5, el uso del imperfecto de subjuntivo, dice quisiera, que sería esta forma imperfecta de subjuntivo, en vez de quiero. Y el condicional, por ejemplo, una petición, mi maestro dice si podría venir, en vez de decir mi maestro dice que venga. Y el uso de la tercera persona en vez de la segunda cuando se da en un trato directo. Por ejemplo, en 7, decir ¿qué se le ofrece a la señora? En vez de decir ¿qué le ofrezco, señora? Entonces son formas honoríficas que se dan en español a través de las formas verbales y no precisamente a través del pronombre. Bueno,
creo que hay un contexto mucho más amplio para el uso de los honoríficos y esto sería la deixis social. Y aquí cito textualmente que son aquellos aspectos de la estructura de la lengua que codifican las identidades sociales de los participantes o la relación social entre ellos o entre algunos de ellos y las entidades a las que hacen referencia. Tales aspectos en las lenguas deben estar gramaticalizadas. Entonces, esta marcación del estatus o rol social de los participantes se dan en distintos eventos comunicativos, se manifiestan en las lenguas del mundo, dependiendo de la interacción, que puede ser directa o indirecta, entre varios participantes, el hablante o emisor y cualquier otro elemento constitutivo del acto del habla. Entonces, aquí Haga 1994 nos habla de un eje en donde se puede ver estas posibilidades de interacción. Entonces, la interacción puede ser entre hablante a referente, hablante a destinatario, hablante a participante, no destinatario ni referente y hablante a entorno físico. Estas son todas las posibilidades que se dan. Ahora, claramente en quiché esto puede ser entre hablante, destinatario o participante, pero no es hacia el referente ni al entorno físico, para contextualizar un poco. ¿Y qué son los honoríficos entonces? Bueno, los honoríficos se pueden señalar como aquellas formas que se usan para transmitir estima, respeto o reconocimiento al dirigirse o al hacer referencia a una persona. Para eso se pueden usar los pronombres, sustantivos, clasificadores, frases completas. Yo creo que hay una gama de posibilidades y eso va a depender pues, de qué lengua estamos hablando. En muchas lenguas esto hasta se puede manifestar en aspectos como negación, interrogación, en otras solo a través de las frases nominales, en otras pueden acompañar sustantivos a través de los clasificadores, etc. Y aquí hay varios factores que van a desencadenar el uso de los honoríficos. Aquí solo estoy poniendo algunos, pero pueden haber más. Y esto puede ser cuando hay distancia entre pues, el hablante y a lo que se dirige por la jerarquía social. Puede que no haya distancia, pero hay una jerarquía social y esa hay que respetarla o marcarla en algún sentido. Las relaciones de parentesco, las relaciones de compadrazgo y muchas veces a través para expresar afecto a ciertas personas. El español es un caso de esto, el quiché no. No se usa el trato honorífico en quiché para manifestar afecto. Bueno, en quiché, pasando ya a los datos, esto se da en el dominio de los pronombres, de segunda persona, singular y plural, ya lo vimos arriba. El singular es at, tú o vos, y el plural es ish, ustedes, en el trato ordinario. Y en el trato honorífico, las, usted y ala, ustedes. Esos son los pronombres independientes. Bueno, aquí les doy algunos ejemplos en 11. Chala, kamak, shopechulo, jutir. Discúlpennos, hemos venido otra vez. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Cha es una forma muy corta de sachalak, de discúlpennos, perdónennos, nuestro pecado, y casi que es como, pero hemos venido otra vez. Entonces aquí podemos ver el alak después del verbo. Y en 12, mastio chelata, chosto y la. Aquí tenemos dos veces la marca del honorífico. Dios chelata, gracias a usted, Señor. Chosto y la, nos ayudó usted. Entonces tenemos otra vez la segunda honorífica después del verbo. Bueno, en quiché, ¿cuáles son los factores que inciden, que nos hacen decidir si debemos o no usar los honoríficos? Uno es la edad. Entonces, la edad, mientras hay dos personas en donde una tenga más edad, la de menor edad tiene que usar el trato honorífico. Y esto es más o menos, tiene que ver también con qué tan grande es la persona, ¿sí?
Tiene que ver también con que si es un familiar, los abuelos, los papás, los tíos, no los primos, y varios aspectos. El rango social, si una persona es líder de la comunidad, como el presidente de un comité, hay que tratarle con el honorífico. Y eso puede ser, es independientemente de la edad. Podemos tener la misma edad, pero si tiene un rango mayor socialmente, merece ser tratado con esta forma. Con los compadres también. Ahora hay un asunto relevante acá. En Quiché se asume, se aprende que a ciertas personas hay que tratarles con el honorífico. Sin embargo, en muchos casos esto se puede negociar, como, no voy a mencionar todos los ejemplos, pero hay uno muy interesante en donde el alcalde municipal es una persona no mayor de 50 años, y se le trata con el honorífico, pero hay personas mayores, digamos que de 70 a 80 años, que usan este trato con esta persona. Entonces, esta persona siente un poco de incomodidad, el alcalde municipal, porque las personas mucho mayores que él le tratan con, con estas formas. Entonces, les pide pues que no lo hagan, cosa que no pasa, ¿verdad? Pero informalmente, fuera de esas reuniones, es en donde sí se pueden cambiar estos tratos. Entonces, ahí en la cuestión como un poco más de interacción informal, también pasan muchas otras cosas de las que no voy a hablar hoy. Bueno, ¿qué pasa cuando no se usa? Si se espera que se usa y no se usa, pues puede interpretarse como una falta de cortesía, como ignorar tal vez la jerarquía social de una persona. O puede interpretarse como la ignorancia del hablante del uso de este trato en este contexto. Generalmente no se ve como algo fatal, nunca se piensa que está haciendo de menos. Creo que generalmente lo que se piensa es que la persona que está hablando pues desconoce el uso de estas formas. Ahora creo que ahí hay un aspecto importante que se piensa que es difícil aprender el uso de este trato. Por ejemplo, con los niños, se da a una edad un poco tardía. Hay ciertas reglas, muchas veces se instruye a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes a usar ese trato, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, con quiénes se empieza a hacer. Es otro aspecto muy relevante. Entonces, creo que en términos generales, esas son las reglas bajo las cuales se debe emplear el uso del honorífico. No sé si hacemos una pausa acá. Sí, podemos hacer una pausa si tienen algunas preguntas y podemos ir tomando algunos comentarios. Va. Perfecto. Podemos usar el chat y también podemos usar ¿Qué piensa con las patas? las Tienes que manitas. tener habilidad con las patas. Todo con las patas. Todo con las patas. Entonces, bueno, pues, eso ya entiendes porque es un juego tan popular. Sí, va. Creo que la intervención del micrófono nos tenía como... pero empezamos a tomar participaciones. Ujú. Sí, pueden levantar la mano utilizando las reacciones aquí de la aplicación o escribir sus preguntas por el chat. Sí, Carmen.
Buenas tardes. Lamentablemente entre tarde, pero me gustaría saber si esta opción de usar el honorífico de segunda persona es, digamos, debido a la época, debido a que efectivamente hay problemas en la transmisión intergeneracional, o si, y por lo tanto, otras generaciones usaban las formas honoríficas en contextos ordinarios, y cuando digo ordinarios me refiero a intrafamiliares, o es un uso solo ceremonial, o una vez que se han establecido institucional o formalmente las distancias sociales correspondientes. O sea, entonces, estrictamente hablando, es qué tanto es debido a cambios generacionales y qué tan extendido es el uso de los honoríficos, si es familiar, intrafamiliar, y por lo tanto, cuando mencionabas edad como un factor desencadenante de su uso, ¿involucra a hermanos menores respecto de hermanos mayores o solo involucra hijos respecto a padres y abuelos? En fin, o sea, quizás ese es el tipo de datos que sería interesante que nos dieras. Muchas Gracias, gracias. Carmen. A ver, en cuanto a los contextos, sí puede darse en, pues básicamente todos. Por ejemplo, no tiene, y por eso me llamó la atención esta definición de cortesía, que puede ser negativa o positiva. Y realmente en quiché se puede usar el trato honorífico y se puede insultar. Se insulta de usted y no de vos. Entonces, eso realmente es posible. No hay ningún conflicto. Es decir, aunque yo esté molesta con alguien y tal vez más adelante puse, bueno, recuerdo que tenía un ejemplo, no sé si lo tengo en la presentación. Tengo el ejemplo de una persona que está hablando con la mamá y entonces la mamá le dice, tráeme tal cosa, y le trae, no, esto no me gusta, y entonces le lleva más y al final la persona le dice a su mamá, Majka Ajla, usted no quiere nada, pero usando el honorífico. Entonces sí se usa en todos los contextos. Ahora, incluso en los ordinarios, entonces no es exclusivo a contextos formales o ceremoniales, que obviamente es en donde se ve mucho más. En cuanto a las edades sí, igual, es de menor a menores, a mayores, y eso puede ser en el entorno familiar mismo. Y aquí tengo un ejemplo muy, muy bonito que a mis hermanas y a mí nos llamó mucho la atención cuando el hermano mayor de mi mamá tenía, no sé, más de 70 años y le trataban con el trato ordinario. Y entonces los hermanos organizan una reunión porque el hermano mayor ya había que tratarlo de la... entonces hicieron una reunión y pues muy formal y nos llamó mucho la atención. Creo que fue la primera vez que yo vi eso de cómo se hacía. Entonces también al interior de la familia, entre hermanos, también existe eso y siempre se llama la atención. Ahora, cuando vemos estos cambios generacionales, por ejemplo, yo me refiero un poco más a que antes creo que el empleo del trato honorífico se daba mucho más temprano. Yo recuerdo que antes se nos llamaba la atención, por ejemplo, a un niño de menor de 10 años, tratarle a sus papás o a sus abuelos con el trato ordinario. Y ahora es bastante común, entonces, pero sí hay contextos en donde se pide que se cambie ese trato. Espero que eso haya aclarado un poco la situación. Sí, gracias. Gracias, Carmen. Tenemos una pregunta o un comentario de Amanda.
Creo que no se escucha tu Micrófono. audio, está cerrado. Gracias. Ya lo tengo. Perdón. Hola a todos. Yo sé que no lo mencionaste ahorita, pero me quedó como esa duda si es porque no lo has podido observar en tus datos. Quisiera saber si tienes idea de, por ejemplo, si hay el uso de estos honoríficos con seres, voy a decir, espirituales, ¿no? O sea, como el santo o algo así, con los muertos, cuando uno habla con sus muertos, ¿no? Sí, ahí también lo usaría. Muchas gracias. No lo mencioné. Se usa con las deidades. Cuando las personas rezan, emplean el honorífico. Entonces es distinto al español, que cuando se reza, a Dios se le trata de tú. En quiché, las deidades, los muertos y todos los, dijiste sobrenaturales o no sé, se les trata con honorífico. Entonces sí se usa en todos los casos. Gracias. Y bueno, también a las plantas, perdón, a los seres naturales. Buena pregunta. Como cuando uno va y le pide permiso a la planta que la vas a cortar, ¿no? Por ejemplo, que uno va y pide permiso. Ahí que Creo que se le pide como permiso a los dueños y no precisamente a las plantas. Es decir, yo puedo hablarle a una planta, puedo hablarle a los animales, pero creo que en estos casos se les pide permiso a los dueños más que a las plantas mismas. Y sí, también con el trato honorífico. Gracias. Muchas gracias, Amanda. Jaime, adelante. Matios, gracias, Telma. Bueno, yo nada más tengo la duda de si tienes como idea, bueno, acá mencionaste que, pues, bueno, y sabemos que las variantes del quiché tienden a variar, ¿verdad? Mucho a veces. Entonces, ¿qué pasa con las demás variantes, por ejemplo, donde no lo tienen? Y digamos, ¿qué pasa como a nivel de inteligibilidad con eso? Y claro, el uso y la funcionalidad. Pero también quería preguntarte, y no sé si esto lo vas a cubrir todavía más adelante, de que si tienes como ideas de dónde nació esto, o etimológicamente las formas, ¿verdad? Son las que me llaman la atención. Entonces, ¿cómo pudieron haber surgido y cómo, ¿verdad? En el uso, en su funcionalidad, eso. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muy interesantes tus preguntas. Bueno, sí, en cuanto al uso, y en relación con las variantes dialectales, por ejemplo, Chichicastenango es un lugar en donde no se usa el honorífico. Lo menciono porque sé que hay algunas personas acá que estudian el quiché de Chichicastenango. Y creo que ahí es lo relevante de los estudios multimodales. No hay una forma gramatical para indicar eso, sin embargo hay otros elementos. Inteligibilidad sí lo hay. Obviamente, por ejemplo, personas de Chichicastenango, si llegan a los otros lugares en donde sí se usa el honorífico, pues pueden hacer dos cosas: usar su variante dialectal, que nadie va a tener ningún problema con entenderles. Y yo creo que la mayoría de las personas tienen esta noción de que Chichicastenango no usa estas formas. Entonces no se ve mal. A veces puede, no sé, interpretarse como algo chistoso, ¿no? Que debería de decirle usted y le dijo vos, o sea, como que en español algo marcado y no marcado, pues sí va a provocar reacciones. Y obviamente a la inversa, personas de los lugares en donde sí existe el honorífico lo van a seguir usando, aunque estén en un lugar en donde no se use. Ahora, el uso de estos honoríficos también tiene que ver como con ciertos intereses.
por ejemplo, de personas que piensan que no se debe usar el honorífico con ellos porque todavía no tienen la edad. Básicamente todavía no se sienten viejos, así lo dicen. Y entonces si tú usas eso con una señora y hay como, o sea, sí hay ejemplos reales, en donde alguien una vez le dijo a una señora, nos vemos señora, pero con el honorífico, y le dice, era una mujer, y le dice, que quiere decir, yo ya no tengo hijos varones. Como que lo estaba interpretando de que, pues, a mí me gustaría que usted fuera mi suegra, y entonces le estoy diciendo usted, y entonces puede interpretarse, puede llevar a muchas otras cosas, que creo que es lo bonito y lo rico de todo esto, que en este momento no lo estoy discutiendo. O sea, ahorita me estoy enfocando en esta primera parte sobre esas reglas generales, digamos, que rigen el uso de este trato, pero sí hay mucho de esto. Y bueno, y lo segundo con el origen. Bueno, es una cuestión, creo yo, histórica. Muy pocas lenguas indígenas lo tienen. De las mayas, creo que la quiché es la única que ha desarrollado ese sistema a través de pronombres. Un par de idiomas más tienen algunas formas, el ahuacateco y el mam, de algunas variantes, una forma honorífica, pero no muy desarrollado como el sistema del quiché. En otras lenguas, obviamente, si empezamos a ver estas formas gramaticales, como el español, sí se va a encontrar algo en las lenguas mesoamericanas. Entonces, Valentín Peralta tiene un trabajo, y yo creo que otras personas también que trabajan el náhuatl, en zapoteco hay algo, y en muchas otras lenguas. Entonces, si empezamos a ver cuáles lenguas tienen desarrollado el sistema y luego cómo eso se dispersa, creo que hay muchos ejemplos, pero en las lenguas mayas mismas no lo hay. Ahora, yo creo que esta es una cuestión un poco histórica que tiene que ver con el poder. El quiché pues era un reino, y yo creo que tiene que ver con todas esas jerarquías, muchas cuestiones sociales que se marcan en las comunidades quiché que en otras no. Y entonces, por ejemplo, todos estos ritos del matrimonio, es todo un asunto muy interesante que otras personas han estudiado, y es en donde también se puede ver que se manifiesta este tipo de cosas. Entonces creo que es una cuestión histórica, social, política, que tiene que ver con, pues, poder y jerarquías. Bien, muchas gracias, Jaime. Creo que podríamos seguir, Telma, y terminar con otra ronda de preguntas. Muy bien, gracias, Gaby. Bueno, entonces, voy. Bueno, entonces en esta segunda parte es más corta, y es un poco sobre la gramática, cómo se codifica o cómo se refleja el uso de los honoríficos en la gramática. Bueno, es un crítico, como ya lo mencioné. Aquí hay un cuadrito que tiene la persona ordinaria. Obviamente en las mayas, en la mayoría, el ergativo puede ser antes de consonante y antes de vocal, que es esto lo que tengo en la segunda columna. Es antes de consonante y o antes de vocal de segunda persona y en singular. En plural es i en posición prevocálico y iu en posición preconsonántico. El absolutivo no existe esta distribución, no tiene esta distribución, simplemente es ate en singular, ish en plural, y si se dan cuenta, el honorífico no cambia, es decir, no importa si esté siendo una función de un argumento ergativo, absolutivo, su forma es igual, lo único que cambia es el número en cuanto a si es singular o es plural.
Entonces podemos ver, por ejemplo, en la posesión de nominales, tenemos en 13A, achak, tu trabajo, y en el honorífico, chakla, su trabajo. En 14, tenemos ichak, su trabajo de ustedes, ichak alak, su trabajo de ustedes honorífico. Eso es lo que tenemos en cuanto a posesión. Entonces podemos ver acá simplemente que cuando estamos usando el trato ordinario, la segunda persona se comporta como un prefijo, se manifiesta como un prefijo, y cuando es honorífica, se manifiesta como un clítico. Viene después del núcleo. Ahora, ¿qué pasa con los verbos? En un verbo intransitivo, el honorífico de la segunda persona, tenemos en 15, la Shatulkuiwir, el mismo ejemplo. Tenemos la segunda persona en el complejo verbal intransitivo como prefijo. Y en 16, la Shulkulaiwir, llegó usted ayer. Tenemos entonces acá el complejo verbal sin marca de persona, y la segunda honorífica se va hasta la segunda posición de crítico. Pues bueno, eso no parece muy difícil, ¿verdad? Ahora, un ejemplo acá de cuando se adquiere el uso de la persona honorífica, y con adquirir quiero decir cuando los niños están aprendiendo, muchas veces se duplica las marcas de persona. Entonces un niñito puede decir la Shaturkula Iwir, y es como en español también mezclar el tú con el usted. Viniste usted ayer, por ejemplo. Y entonces, si eso se va como corrigiendo con el avance de los años. En cuanto a la marca de un agente, en verbo transitivo, en 17, voy a mostrar este ejemplo. En 19, se puede decir atocanla, nosotros le ayudamos a usted. El objeto, perdón, es, aquí no es agente, es objeto, de atocanla, y la va siempre al final. Pero esto, y yo creo que eso es lo que tiene que ver con los cambios, para las personas mayores es mejor decirlo como en 20. Shotoban canchela. ¿Qué está pasando acá? Que este verbo activo en 19 se está convirtiendo en un verbo pasivo. Aquí debería decir pasivo en vez de act. Y la segunda persona sigue igual. Entonces, con ciertos verbos no hay ningún problema, es decir, gente como menos de, no sé, 30 años probablemente, 19 es totalmente perfecto, pero para gente que tiene más edad les suena un poco raro, y entonces prefieren usar esta forma intransitivizada, que se ha convertido ya en un pasivo, y entonces ahora requiere de este caso dativo para poder mencionar a la segunda honorífica. Y esto si fuera otra persona, por ejemplo, segunda honorífica, se marcaría el objeto en el verbo, pero como es honorífica, entonces necesitamos primero sacarla del verbo como en 19, pero mejor aún si se convierte en un pasivo y la segunda persona se marca a través de un dativo como en 20. Y creo que esas son las dos cuestiones más importantes en cuanto a la gramática. Ahora, lo otro que viene es como si tengo yo la recurrencia, tal vez de la segunda persona honorífica. Yo le traje a usted su chamarra, que usted sería poseedor y también sería el beneficiario. Y generalmente se puede marcar todo en un solo prefijo, mientras que con el ordinario tendríamos que hacer cada mención por la función que tiene. Entonces puede presentar otras complejidades,
pero son cuestiones de la gramática que ya no incluí en esta presentación. Pues bueno, entonces yo creo que se puede concluir que el honorífico se usa con base en los siguientes factores: en quiché, la edad, la jerarquía social, las relaciones familiares y de compadrazgo. ¿En qué contextos o rutinas se usan? En todas, incluso el insulto. Puedo fácilmente maltratar a alguien, pero usando el pronombre honorífico. Y entonces eso muestra tal vez esa distancia, ese reconocimiento a edad, a categoría o algo, pero siempre puedo todavía como estar en desacuerdo con alguien usando esta forma. Y bueno, como mencioné, su omisión puede interpretarse como una falta de cortesía o de desconocimiento del uso. Y generalmente creo que es lo segundo, porque eso se asocia con que los niños o los más jóvenes aprenden como muy tarde a usar esta forma, o simplemente no lo aprenden, o vienen de lugares en donde no se usa. Entonces creo que no es como muy fuerte cuando eso se hace. Claro, si uno está y creo que ahí es donde vendrían estos contextos a tomar relevancia. Por ejemplo, si yo estoy en una pedida de esposa y no sé usar el trato honorífico, creo que ese sí sería un problema, porque se esperaría que yo pueda hacer eso. Pero si estoy en la calle, encuentro a alguien, saludo, usando el trato ordinario y no el honorífico, se puede ver un poco raro, pero no es como demasiado fuerte. Y creo que finalmente también se pueden haber como muchas diferencias en relación con el uso del honorífico del español, en donde, por ejemplo, y eso varía mucho de país a país, pero por ejemplo en Guatemala, si se espera que alguien le trate de usted a otra persona, pero en vez de eso le trata de vos, sí se ve como hay una marca clara, tal vez de jerarquía social o de otro aspecto, entonces es muy fuerte. Mientras que en quiché no existe tal interpretación, o sea, simplemente se puede entender como un desconocimiento, como una falta de cortesía, pero no precisamente para como discriminar a una persona o algo relacionado. Pues bueno, creo que es todo lo que tengo y podemos abrir otra ronda de preguntas. Pues muchas gracias a la doctora Telma por esta presentación tan interesante que nos da una visión muy articulada de lo que pasa en la relación entre lengua y cultura. Muchas gracias, Telma. Pues abrimos la siguiente ronda de preguntas y respuestas, de comentarios también. Ya saben, pueden utilizar el chat o levantar la mano y nosotras les damos la palabra. Sí, por favor, Elizabeth. Hola, buenas tardes. Muchas gracias formal y informal en comunidades bilingües. En particular, si los ámbitos de uso, digamos, de la distinción entre tú y vos y usted es la misma que la distinción entre el LAL y el AT, o si es diferente. Y si crees que ha habido alguna influencia mutua o de una dirección a otra en el uso, en los ámbitos de uso de estos pronombres. Gracias, Elisa. Creo que no hay una correspondencia exacta entre el usted y el ash, que sería el honorífico, y el at con el vos o con el tú. Y yo creo que sí coinciden en algunos contextos. Por ejemplo, pues el trato a las autoridades, pero no en la familia. Por ejemplo, en la familia los hijos pueden tratar de vos
a sus papás, incluso a sus abuelos, y eso no es problema, digamos. En quiché creo que tratar de at o con el ordinario a los papás no se ve tan mal, pero tratar de at a los abuelos sí se ve mal, es muy fuerte. Y entonces sí se llama la atención a ese tipo de cosas. No hay, creo yo que no hay correspondencia, o sea, es lo que yo puedo observar. El español es como en el español de Guatemala, creo que por un lado el usted era el trato o el registro no marcado, ahora ha cambiado mucho, pero es muy diferente. Por ejemplo, yo con algunos compañeros o amigos, quiché de la misma edad y todo, nos tratamos de usted en español, porque así se estableció la relación, digamos. Pero en quiché sería muy, no sé si chistoso o inapropiado tratarnos con el honorífico. Para empezar, creo que sería como un poco gracioso, ¿no? Y entonces no existe, en ese sentido creo que no hay correspondencia entre esos tratos en familias bilingües. Perdón, ¿cuál era la otra pregunta? Si crees que ha habido alguna influencia de un sistema en el otro, en donde se usa, porque es muy interesante, ¿no? Que una persona bilingüe tenga una distinción de formalidad en dos idiomas, pero que sea diferente. Se abre un poco la pregunta de cómo mantenemos esas cosas de manera separada en la cabeza. Sí. No lo sé, pensaría que no. Tal vez no he observado eso y no he dedicado como más tiempo a ese tipo de cosas. Pero creo que por el momento podría comentar que no. A lo mejor, por ejemplo, en comunidades bilingües, las personas foráneas que llegan, depende de qué lengua empiecen a usar primero. Si aprenden el quiché, que es el caso de varias personas que conozco, entonces adquieren este tipo de registros y creo que son los que al empezar a hablar en español, tratan de usar este sistema de la misma manera, pero no sé si se da al revés o no. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar a Jaime, por favor. Hola de nuevo, Telma, gracias, muy interesante. Y un poco siguiendo la pregunta de Lizzy, bueno, y esto es quizá algo que no es que está fuera del alcance de esta presentación, pero que sería muy interesante, ¿no? Indagar como en datos históricos. Sabemos que el quiché es una de las lenguas que tiene muchos datos históricos, y mi pregunta va enfocada justo en eso, de que si crees que esto es pre-conquista o post-conquista, y si hay manera como de trazar esto a nivel de historia, de filología, y ver de dónde surge. Y un poco eso te respondería quizá, o sea, justo lo que está comentando Lizzy, ¿no? De que si realmente fue influencia o qué pasó ahí, quién influenció a quién, no sé, se me ocurre, pero eso, que si tienes alguna idea. Y otra de las cosas que mencionas es acerca de la adquisición. ¿Tienes datos de manera cuantitativa que también te muestren esto? O digo, es únicamente una sensación que tienes como por ser hablante y estar en el contexto, porque eso también te dice mucho, de que si es realmente esto está haciendo innovación, o si es reciente, o no sé, ¿va? Entonces, por eso, por ahí va como mi pregunta de nuevo, y gracias. Sí, yo creo que esto lingüísticamente se ha considerado como una innovación, obviamente no muy reciente. ¿Hasta cuándo? No lo sé, esa es una buena pregunta y sería bueno rastrear en qué momento empezó a darse. Pero, por ejemplo, en los documentos coloniales sí aparece este registro. Entonces, eso sería interesante ver. Entonces, sí es una innovación, pero no muy reciente. Adquisición, no tengo datos, y ni mucho menos estadísticos, porque no hago adquisición,
Entonces, sí, esto viene de la pura observación. Y creo que hay un asunto importante ahí también con la adquisición y el aprendizaje. Es decir, la adquisición, desde que los niños aprenden, cómo lo aprenden y cómo se da esto, hay una dinámica muy interesante que he comentado, pero que claramente no he estudiado como tal. En cuanto al aprendizaje de la lengua, para las personas que la aprenden como segunda lengua, creo que siempre lo ven como un poco complejo, por estos cambios de la distribución, la configuración de los elementos, y los cambios verbales que eso implica. Entonces, pero hay algunos libros muy buenos que ayudan mucho a aprenderlo rápido. Gracias, Jaime. Voy a considerar eso y en cuanto tenga más detalles, te los compartiré. Bien. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Arturo Can, que dice, buenas tardes, gracias, doctora Telma. Se me hace muy interesante la explicación que está dando. Bueno, me gustaría saber si hay una manera de saber desde qué año se empezó a hablar el idioma quiché. Gracias. Gracias. Le debo el dato. No sé desde cuándo se empezó a hablar el quiché. Muy bien. Bueno, entonces vamos a escuchar al maestro Valentín Peralta, que tiene una pregunta. Hola, Telma. Hola. Dos dudas. La primera es con respecto a la gramática y el uso de el marcador de pasiva utilizado como una especie de marcador de honorífico, o se usa la pasiva en una construcción donde no es claramente necesario una pasiva. Por lo tanto, mi pregunta es si como los honoríficos o los recursos morfológicos que tiene la lengua, parece ser que está usando recursos de tratos no directos, como sería la pasiva, por lo menos en el náhuatl. O sea, se registró en el siglo XVI el uso de la pasiva ampliamente, pero hoy en las variantes que conozco, las pasivas no tienen, digamos, funcionalidad como pasivas, pero hay una que funciona muy bien, la pasiva, como un marcador honorífico. O sea, dejó de ser pasiva para convertirse en un marcador honorífico. Y veo esa, digamos, convergencia con tu marcador de pasiva, y es si observas que la pasiva está dejando, o digamos, esa funcionalidad de pasiva para convertirse en un marcador honorífico. Y el segundo, digamos, mi segunda duda es, dentro de tu clasificación acerca de las formas honoríficas que tienen que ver con las relaciones sociales, si no hay una diferencia entre digamos, estatus social, compadrazgo y edad, y si no hay esa diferencia también en sexo. Gracias. Gracias, Valentín. Bueno, creo que en cuanto a las marcas gramaticales de pasivo o antipasivo, realmente en quiché no, es decir, todavía tenemos la marca del honorífico, y el honorífico viene después de los verbos en pasivo o antipasivo, y en el caso que estaba mostrando es el antipasivo. Entonces todavía no se gramaticaliza como un marcador pasivo o antipasivo. Todavía mantenemos esas formas. Yo creo que náhuatl es un poco distinto, y entiendo también que tiene que ver con trato directo de segunda persona, y por eso es ahí en donde aparece, muy interesante. Entonces todavía no se gramaticaliza. En cuanto a los factores, si el sexo es un factor, creo que no. Es decir, se dan todos estos factores y eso es independiente de si el hablante es hombre o mujer, o si el destinatario
o participante es hombre o mujer. Claro, en muchos de estos contextos son los hombres los que ocupan esos espacios. Entonces, en ese sentido, pues podría decirse que generalmente en estos contextos formales o en donde hay jerarquías sociales es a hombres, pero creo que eso está establecido por otras cuestiones sociales y no es que automáticamente este sea un trato más para hombres y menos para mujeres. Entonces creo que ahí no habría tal cuestión. No sé si contesté a esa pregunta. Sí, quizá me pregunto sobre todo para las mujeres, por ejemplo, bueno, no sé la historia ahora, pero, o sea, para, por ejemplo, las parteras. Mm. O sea, las parteras juegan un papel fundamental dentro de las sociedades, al menos en años anteriores, ¿no? Entonces, Sí. diferentemente tienen un estatus mucho más alto que cualquier hombre en ciertas sociedades. Y en el caso de Mesoamérica o de, digamos, comunidades indígenas, tienen un papel fuerte. Entonces, me parece, digamos, interesante que no se note aquí y por eso mi duda. Ujú. Sí, efectivamente las parteras o comadronas, como les decimos en Guatemala, entran en este grupo, entran en estas jerarquías sociales, en estas funciones sociales reconocidas en la comunidad. También entran las esposas de los mayordomos, los cofrades, entonces sí entran las mujeres en estos grupos que yo no mencioné. Realmente creo que podría hacerse una clasificación mucho más fina, más detallada de quiénes son esas personas que pueden entrar dentro de esta gama de posibilidades que se está hablando. Entonces sí, Valentín, las parteras también entran. Muy bien. Bueno, pues agradecemos las preguntas y las respuestas de la doctora Telma. Todavía tenemos tiempo para más preguntas, comentarios. Y mientras se animan a continuar, un aviso. Ya está aquí en el chat la liga para llenar el registro de asistencia. Recuerden que pueden solicitar su constancia de asistencia al haber estado presentes en las 4 sesiones del semestre. Entonces, bueno, ya pueden ver ahí la liga. No se olviden de llenarla antes de salir de la sesión. Y bueno, pues continuamos con las preguntas. Pues bueno, en lo que surjan más preguntas. Bueno, ahí está Jaime. Ya hay preguntas. Adelante. Hola de nuevo. Perdón, bueno, si nadie tiene preguntas, yo sí tengo muchas. No, pero es que también sabes que me llama la curiosidad, es que cuando mencionaste que, o sea, funcionalmente para ti como hablante bilingüe, o sea, no es la misma función, ¿verdad? Que tienen estos honoríficos, como les llamas en quiché, al usted del español. Entonces, por ahí, bueno, no sé, mi pregunta va como un poco o sea, cuando tú dijiste de que a alguien en español tú lo puedes tratar de usted, de tu misma edad, pero no puedes tratarlo con la o a la, ¿ya? Entonces, eso, que en términos, o sea, como de equivalencias en este sentido, como digamos un poco teorizando, entonces tú podrías como decir que hay una distinción clasificatoria entre el usted del español como pronombre a estos que estás mostrando en cliché, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, es un poco como eso de la función, o sea, como honoríficos en sí, como honoríficos, sí, o sea, ¿qué cabrían dentro de los honoríficos y qué no? ¿O usted el español sería un honorífico? ¿No? En eso, o sea, no sé si tengas como un poco de idea de cómo podrías explicar esto teóricamente. Bueno, no soy hispanista, entonces te debo muchos detalles del español, pero lo que sí puedo decir es que en ese contexto
O sea, no hay equivalencia en cuanto, yo no sé si diría los usos, diría las funciones, o más bien los contextos. Y ya ves que se dice también que cuando una persona habla más, cada lengua que habla está en un mundo diferente. Y creo que eso no es broma. O sea, cuando estás hablando en español con alguien, o estás hablando en inglés, o estás hablando en celtal, o en mocho, o en, no sé, otras lenguas, muchas veces, por ejemplo, se dice, ups, es una persona diferente. ¿Por qué? Porque tu comportamiento, porque muchas cosas son diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estoy hablando con alguien en español, a quien le trato de usted, al momento de hablarle en quiché, cambia como esa configuración. Entonces, en español se establece, o al menos creo que muchos establecemos, no solo en español, sino en muchas lenguas, y hay diferentes registros, qué registros usas con ciertas personas. Y puedes regañar y bromearle a alguien con quien usas español, o usted, perdón. Y entonces cuando cambias a la otra lengua, no, ¿por qué? Por ejemplo, yo no usaría el las con alguien de mi misma edad, porque primero tenemos la misma edad, ¿no? Y estamos en la misma jerarquía, entonces empiezan a intervenir todos aquellos otros factores que favorecen el uso de estos registros. Y entonces creo que eso es lo que está pasando. Puede ser que en quiché sea un mundo pues muy distinto, en donde nos vemos de manera distinta, y pues eso se manifiesta a través del registro que usamos. Creo que eso puedo comentar, pero pues, vamos a escuchar a otras personas, a lo mejor las intervenciones tengan que ver con esto. Gracias, de acuerdo. Michael, por favor. Hola, Telma, muy interesante la ponencia. Gracias. Me interesa que el pronombre honorífico aparece en posición diferente que otros pronombres, ¿no? Aparece después del verbo y es separado del verbo. Y ¿puedes explicar un poco más de la posición, como es la posición de tópicos o cuáles otras cosas aparecen en esa posición? Gracias, Michael. Esta posición, o sea, es la posición de muchos críticos de segunda posición, y no es el pronombre independiente, es el dependiente. Okay. Entonces, el independiente generalmente, porque puede aparecer también in situ, generalmente viene al inicio, antes del verbo. Entonces, en algunos ejemplos yo podría anteponer al verbo el pronombre independiente. Entonces, decir la shulkula y wish. Entonces, la shulkula y wish. Existe, puedo ponerlo. Entonces, no sé exactamente, yo creo que por ser un crítico no entra dentro de los fijos, flexivos, como la segunda persona ordinaria, y entonces va y ocupa esta posición de crítico de segunda posición. Y en estos críticos en esta área de críticos hay como cosas como modo o de discurso, no sé, de nivel del discurso Sí. en contraste de nivel del verbo. Sí, a nivel frasal tenemos el irreal de la partícula de negación, el tag. Ajá. ¿Y es y de negación de la cláusula o de como un parte específico de la cláusula? Como de, ¿cómo se llama? El constituente. Sí, es negación, es la misma negación frasal o de constituyente. Y también sí hay elementos como más discursivos que pueden aparecer allá. Habría que ver, no he visto, por ejemplo,
qué otros elementos pueden aparecer ahí. Si tenemos esta segunda persona honorífica, ¿qué otras partículas pueden aparecer? Pero pueden aparecer muchas más. Gracias. Ujú. Gracias, Telma y Michael. Vanessa, por favor. Bueno, hola Telma, Hola. pues muchas gracias. Está bien interesante el tema. Y yo quisiera que si nos puedes platicar un poquito más de esto que mencionabas sobre la negociación que hay del uso de estos recursos, ¿no? Porque, bueno, a mí me interesa mucho, yo ahorita estoy analizando un juicio en náhuatl. Y bueno, pues náhuatl tiene muchos recursos honoríficos, aunque la variante en la que yo analizo no es tan rica como por ejemplo la que describió Gil y Gil, ¿no? Que ellos pues incluso establecen una jerarquía de este sistema de distancia y respeto, ¿no? Y que hay 4 niveles. Entonces, acá no me parece que haya tanto recurso morfológico como en esta variante que describieron ellos. Pero sí, algo que me apasiona mucho es cómo los hablantes pues negocian el uso de estos recursos, es decir, como que esos sistemas son tan dinámicos, o sea, las reglas generales sí son pues que si se trata de una relación de parentesco, si se trata de un contexto de ritualidad o un contexto institucionalizado, como es el caso del juicio que estoy analizando, pues sí es claro que se usa un habla formal, ¿no? Pero yo lo que encuentro es que cuando están juzgando a una persona que cometió un error, ¿no? Lo que hizo fue insultar a las autoridades. Entonces, pues eso ameritaba un juicio en la asamblea comunitaria, ¿no? Y el culpable nunca hace uso de esos honoríficos, ¿no? O sea, es decir, como las autoridades hacen uso del sistema de honoríficos casi todo el tiempo, ¿no? Cuando explican por qué se da el juicio, cuál fue el error que se cometió, se llegan a las conclusiones, participan como todos los miembros de la asamblea y se define una solución al problema, pero el acusado nunca usa ese registro, ¿no? Es decir, hay una relación de poder muy clara. En contraste, lo que usa es un náhuatl muy hispanizado, ¿no? O sea, que Gil y Gil también ya lo mencionaron y le llaman como un código, un registro de poder. Entonces, no sé si nos puedas como hablar más justamente de la negociación que se da en la interacción, ¿no? De estos recursos y que son pues sistemas muy dinámicos y que a veces las teorías pues más bien las realidades nos rebasan y las teorías no tienen como tantas herramientas para poder explicar esta dinamicidad. Ujú. Gracias. Muchas gracias. Los casos que yo he registrado sobre esta negociación son muy pocos. Entonces, yo mencioné de un alcalde que les pedía a personas mayores que él que no le trataran con este marcador honorífico. Cosa que no pudo darse en contextos formales, pero sí en contextos menos formales. Es decir, en una comida puede ser, pero en una reunión, en un discurso, no podría darse. También en las familias, por ejemplo, y eso existe de los destinatarios, que son los que solicitan, digamos, no ser tratados con ese marcador. En algunos casos, yo creo que los hablantes son los que motivan esta negociación, y eso generalmente se va a deber un poco más a la falta de práctica del uso de esta forma, que sí puede como llevarles a cometer errores gramaticales, nada más. Pero en esos, yo tengo varios registros del uso formal y ceremonial de la lengua. Entonces tengo rezos, tengo pedidas de esposas, arreglos de matrimonios,
reuniones y ese tipo de cosas. Y en eso siempre yo he encontrado la manifestación del uso de este registro. No tengo nada como grabado, documentado, estrictamente hablando, de estos otros contextos en donde pueden haber conflictos, regaños, muchas discusiones, pero sí sé que se usa el registro formal en esos contextos. En otro contexto en donde yo he escuchado algo de negociación es en la relación de compadrazgos, y generalmente eso es entre hombres. Entonces, es como que para ciertas personas el uso del honorífico puede ser como de mucho valor, de mucho reconocimiento, y eso es bueno. Para otros es como una muestra de mucha edad, o no sé, pueden asociarlo con algo negativo, y porque creo que de alguna manera eso pone una barrera. En español, por ejemplo, con el español de mi región, podemos como bromearnos, podemos pelearnos usando el usted. Pero en quiché creo que el uso del honorífico sí pone cierta barrera. Es decir, no para que no haya ningún pleito, pero yo creo que sí, es una barrera como para el sarcasmo, para las bromas, para los chistes. Entonces creo que por eso algunas personas dicen, bueno, sí somos compadres, pero pues mejor no nos digamos compadre, sigámonos tratando de vos. Y entonces existe ese tipo de cosas. Ahora en estos otros que tú estás diciendo, realmente no tengo ejemplos. No sé si en este contexto habría algún cambio en el uso de los registros, si habría o en qué consistiría si hubiera. No tengo casos de ese tipo. Bueno, pues muy interesante, muchas gracias. Sí. Gracias por la pregunta, Vanessa. Hace ratito, Lucero había levantado la mano. ¿Quieres hacer una pregunta, Lucero? ¿Tienes algún comentario? Me parece que no. Entonces vamos a escuchar a Elizabeth nuevamente. Sí, gracias. Quería volver solo un poquito a la pregunta que estaba haciendo Mike sobre estos pronombres como clíticos, ¿no? De segunda posición. ¿Me escuchan? Creo que se ha cortado un momento. Muy bien. Y en particular me llamó mucho la atención el ejemplo que tenías de que esta partícula Q aparece entre el verbo y el pronombre, ¿no? Y entonces quería preguntar si ese orden es obligatorio, si se puede invertir, algo como shatul, la, shul, la, Q y wir, ¿sería posible o no? Y si sabes qué otras partículas pueden intervenir, digamos, entre el verbo y el pronombre. Déjame buscar el ejemplo. Es el ejemplo 2. La shulkula y wir. Sí. La pregunta es si esta es la posición que debe ocupar el Q, o si se puede cambiar. Yo pensaría que esa es la posición que debe ocupar. No podría anteponerle la shul, la Q y wir. No. ¿Y cuál era la otra pregunta, o cuál era la otra partícula que mencionaste? No, yo solo estaba preguntando si te ocurre otra partícula que ocupa esa misma posición entre el verbo y el pronombre honorífico. También de forma obligatoria aparece antes del pronombre. Sí. Y el we, que marca estos
que puede marcar un posible enfoque o puede marcar el adelantamiento de algunos adjuntos. Hawish Wila Iwir, Hawish Wila Iwir. ¿A dónde fue ayer? Hawish Wila Iwir. También sería antes de la. Ahora creo que aquí sí hay variación dialectal. En otros lugares, por ejemplo, el we y los direccionales pueden moverse después o hasta el final de la frase. Y entonces a lo mejor en esas variantes sí se pueda pegar la forma honorífica inmediatamente después del verbo. Pero en esta variante que va después de ese clínico. Muy interesante, porque esperaríamos, ¿no?, de cierto modo, que el pronombre tuviera una conexión más fija con el verbo que estos adjuntos, otros tipos de argumentos, ¿no? Sí, ese es un buen punto, no lo había pensado. Porque el pronombre, ¿cuál sería la razón? No sé si es... si es alguna razón fonológica o es sintáctica, no lo sé. Bueno, sería un buen punto para investigar. Muchas gracias. Muy interesante, gracias. Tenemos una pregunta de Inocencia. Adelante. Hola, doctora, muchas gracias por su presentación y un gusto. No había tenido el gusto de conocerla, pero pues aunque sea en la pantalla, ¿no? Y yo estoy trabajando con deixis social, que es un concepto que introdujo Levinson, justo, que tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no? De los participantes de un evento comunicativo. Entonces, yo estoy viendo en mis datos que, por ejemplo, todos los estudios que he encontrado que de alguna forma hacen referencia a deixis social, siempre hablan del sistema de honoríficos y casualmente en el ODAM yo no tengo sistema de honoríficos. Entonces, lo que estoy viendo es que hay un sistema, por ejemplo, del sistema de parentesco que se usa muchísimo cuando se trata de las relaciones de personas que hay mucha afectividad, que además hay respeto, porque incluso se usa cuando alguna autoridad es tu pariente, también se usa el término de parentesco más su cargo, ¿no? Entonces ahí está uno dándole el lugar que le corresponde a esa autoridad. Entonces, yo he batallado bastante para encontrar bibliografía sobre esto, específicamente de un trabajo detallado sobre deixis social, ¿no? Porque, como digo, siempre están hablando del sistema de honoríficos que yo no tengo, ¿no? Tengo, como ya menciono, entre eso del sistema de parentesco, tengo un morfema, por ejemplo, que hace referencia, bueno, que se ocupa mucho cuando hablamos de los fallecidos, ¿no? Que es el estativo más un perfectivo, ¿no? Un cambio de estado permanente. Eso se ha encontrado y entre eso, frases completas, como en el caso de los apodos, ¿no? Como el tamal mal amarrado para aquel que está pasado de peso, o el que se porta mal, o léxico, que se usa mucho para hacer referencia a algo, ¿no? Entonces yo quería preguntarle si todo este trabajo que usted nos presentó, está publicado en algún lugar para poder citarlo, porque le digo, a mí me falta mucha bibliografía para todo esto, porque no es un tema que se haya trabajado mucho. Muchas gracias. Gracias, y no está publicado. Esperemos que algo de esto se publique pronto. Creo que el sistema de honoríficos puede darse en varios dominios. Esto que yo estoy presentando se da en el dominio de los pronombres,
personales, pero también puede darse en muchos otros, por ejemplo, a través de los clasificadores, a través de marcas verbales, como el español, como el náhuatl, puede darse de manera léxica, si se usan los títulos, por ejemplo. Hay frases completas, y entonces creo que hay toda una gama de posibilidades. Entonces creo que ese morfema que estás mencionando, pues a lo mejor sea el único, y yo creo que es ahí en donde mencionaba al inicio que toma relevancia el estudio de la multimodalidad, porque, por ejemplo, en quiché yo puedo tratarle a alguien con el honorífico y puedo estar regañándole. ¿Cómo sé que es un regaño? Pues eso, un poco tal vez el léxico, un poco el tono de voz y muchos otros aspectos. Entonces yo creo que en tu caso sería bueno ver eso porque la cortesía no implica siempre una forma lingüística, una forma gramatical de expresión, puede ser a través de otros rasgos. Y sí te puedo compartir algo de bibliografía después, pero este trabajo que yo estoy presentando realmente es una investigación en proceso, todavía no está publicado. Okay. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a todos sus preguntas. Si alguien tiene una pregunta más o algún comentario, todavía podemos escucharlo. Sí, Lucero. Ay, hola Telma, perdón, es que tuve una pequeña interrupción y por eso ya mejor bajé mi mano y no sé si ya hicieron la pregunta. Lo que te quería preguntar es, bueno, tú nos mostraste que la segunda persona ordinaria se marca como un afijo dentro del templete verbal, pero la honorífica ya se marca como un clítico. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se marca la tercera persona en quiché? Porque en muchas lenguas, incluida el náhuatl y también el español, se usa a veces mucho la tercera persona o se flexiona el verbo en tercera persona y se usa, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere usted? ¿No? El quiere está en tercera persona y está la presencia del pronombre como honorífico a usted, ¿no? Entonces, esa es una estrategia a la que se recurre mucho en las lenguas a manera de indirección. Y eso también me lleva a la construcción pasiva que presentaste, que son como estrategias de indirección para mostrar esa cortesía, ese respeto o todo lo que tú ya nos mostraste. Porque te decía también en el náhuatl sucede, en el nivel más alto ya no te diriges a la persona con tú, sino que le hablas de él, pero dirigiéndote a tú, ¿no? Entonces, quería preguntar, porque sé que en muchas lenguas mayas es cero, y puede ser que a lo mejor sea eso. Gracias, Lucero. Creo que en algún momento, bueno, no sé si lo que estoy pensando fue lo que dijiste, pero que en algún momento pensé que podría el verbo realmente tener una marca de tercera, y la tercera absolutiva en quiché es un morfema vacío. Entonces, pues no se marca, ¿verdad? Una tercera más esta segunda. Y abandoné esa idea hace tiempo, pero pues no sé, es probable que eso sea lo que se esté dando, no sé si es lo que estás sugiriendo. Y que entonces tendríamos una marca de tercera singular en el verbo y luego esta forma explícita de la segunda honorífica después del verbo. Creo que puede ser eso. Y en cuanto a... Ay, perdón, ¿qué otra cosa dijiste? No, era eso, es que es una manera, la indirección es una estrategia que se utiliza en muchas lenguas para marcar la cortesía. Entonces, a lo mejor también esté relacionada con esa tercera persona, como lo te decía en el español, que quiere usted, quiere está en tercera, y que es lo que está, a lo mejor sea lo que está pasando en quiché. Y la otra es que a lo mejor también porque la razón por la que aparece un pasivo es también como para o darle
son cuestiones pragmáticas, ¿no? O discursivas. En muchas lenguas la aparición de pasivos, de construcciones pasivas o antipasivas, que tienen que ver con la relevancia o no, o la topicalidad o no del agente en el caso del pasivo, de las pasivas, y del objeto en el caso de las antipasivas. Entonces me preguntaba si se debe a eso, o sea, que esta construcción también sea parte de una estrategia de indirección. Sí. Bueno, entonces lo primero fue lo que comenté, es probable, no lo sé, yo lo pensé al inicio, pero luego abandoné eso por esta cuestión que tú ya dijiste de que sea tercera, pero realmente es segunda. Pero puede ser. Y lo otro es que en Quiché empleamos esta antipasiva, es una antipasiva. Yo no sé realmente si esa es por una cuestión pragmática o sintáctica. No lo sé, es decir, como que esa forma en el verbo en activo, puede sonar raro, y en algunos casos, porque no presenté toda la conjugación, existe la tendencia de que cambien los roles sintácticos. Y entonces a lo mejor sea más una restricción sintáctica para aclarar justamente en esta antipasiva sería resaltar el rol de objeto o de paciente. Y de hecho pensé en eso cuando estaba escribiendo el ejemplo, y en la traducción sí puse nosotros hicimos tal cosa, mientras que en la activa no sentí la necesidad en español, por ejemplo, de poner ese pronombre. Entonces no sé, o sea, obviamente el uso del honorífico dispara este cambio de voz verbal. Ahora lo que no sé es si eso está motivado realmente solo por cuestiones pragmáticas, o hay una cuestión sintáctica. Necesitaría ver eso con más detalle. Gracias. Muy interesante este tema. Se puede abordar desde muchos aspectos de la lengua. Bueno, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún último comentario para la doctora Telma Can? Ya se durmieron. Parece que no. Bueno, entonces no nos queda más que agradecer la presentación tan interesante. Yo creo que hay muchos temas todavía que explorar y que discutir. Se puso muy interesante la discusión, y eso es muy bueno porque quiere decir que la presentación no solo fue provechosa para los asistentes, sino también para la conferencista. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por acompañarnos en esta última sesión del semestre 2023-1, y pues nos veremos en febrero. Gaby. Bueno, yo nomás les doy las gracias, y también gracias, Glenda, por la coordinación del seminario, y gracias a los investigadores y a los profesores, a los estudiantes que están presentes. Y pues nos vemos en febrero con el siguiente bloque de conferencias. Felices vacaciones, felices fin de semestre, y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Adiós. Gracias. No dejen de registrarse. Buena tarde, Balam, gracias.